Práctica del amor a Jesucristo, de San Alfonso María de Ligorio, capítulo 8. El que ama a Jesucristo huye de la tibieza y busca la perfección. Los medios para llegar a ella son, primero, el deseo; segundo, la resolución; tercero, la oración mental; cuarto, la comunión; quinto, la súplica. A medida que avanza y se perfecciona la caridad en el amor de Dios, rechaza todo lo que no se conforma con la santidad. San Pablo asegura que la caridad reúne en un alma las más perfectas virtudes, y como la caridad ama la perfección, aborrece por consecuencia la tibieza, a la cual nos abandonamos algunas veces, con peligro de perder la caridad, la gracia, el alma y todo. Dos especies hay de tibieza, la una que se puede evitar y la otra que es inevitable. La tibieza inevitable es aquella de la cual no se eximen los mismos santos. Comprende todos los defectos que se cometen por pura fragilidad natural y sin una entera voluntad, como las distracciones en la oración, pequeñas inquietudes interiores, palabras inútiles, vanas curiosidades, deseos de dejarse ver, alguna sensualidad en la bebida o comida, algunos movimientos de concupiscencia que no se reprimen con la presteza que se debería, y otros semejantes. Todos estos defectos debemos evitarlos cuanto más podamos, pero atendida la debilidad de nuestra naturaleza corrompida por el pecado, nos es imposible evitarlos todos. Así, pues, debemos, en verdad, detestarlos después de haberlos cometido, pues no dejan de disgustar a Dios. Mas siguiendo lo dicho ya en el anterior capítulo, debemos guardarnos bien de turbar por ellos nuestro espíritu. Estos pensamientos de inquietud, dice San Francisco de Sales, no vienen de Dios, que es el Rey de la paz, sino que vienen siempre o del demonio, o del amor propio, o de la estimación que tenemos de nosotros mismos. Es, pues, preciso rechazar desde luego estos pensamientos perturbadores y no hacer uso de ellos. Semejantes defectos, dice el mismo santo, siendo indeliberados e involuntarios, se borran también sin una expresa voluntad. Basta para ello un acto de dolor o de amor. La venerable hermana María vio un día un globo de fuego que en un momento reducía a cenizas gran número de pequeñas pajas que había ahí diseminadas. Con esto quiso Dios darle a entender que un acto ferviente de amor divino consume todas las faltas de pura fragilidad. Otro tanto dice el Santo Concilio de Trento de la Eucaristía, a la cual llama antídoto contra las faltas de cada día. Estos defectos son faltas, verdad es, pero no son un obstáculo a la perfección, es decir, para marchar a la perfección, pues la perfección verdadera no se halla sino en el cielo. La tibieza evitable, empero, o que puede evitarse, es un obstáculo a la perfección. En este estado se halla el que comete pecados veniales deliberados, pecados que se ven claramente y que pudieran muy bien evitarse con el socorro de la gracia. Dios os preserve, decía Santa Teresa, de un pecado deliberado, por pequeño que sea. Tales son, por ejemplo, las mentiras voluntarias, las pequeñas maledicencias, las imprecaciones, las palabras ofensivas, las murmuraciones contrarias a la caridad, el deseo de ser estimado,
las afecciones desordenadas por personas de diverso sexo, etc. Estos son, continúa la misma santa, otros tantos gusanillos, tanto más temibles en cuanto no se dejan percibir sino cuando han roído las virtudes. El demonio se vale de las faltas pequeñas para preparar el alma a los mayores excesos. Guardémonos, pues, mucho de cometer semejantes faltas deliberadamente, pues ellas nos privan de la abundancia de luces, de gracias y de consuelos interiores. Entonces, se empieza por hallar pena y fastidio en los ejercicios de piedad. Enseguida se omite la oración, las comuniones, las visitas al Santísimo Sacramento, las novenas. En fin, se abandona todo, como ha sucedido por desgracia a tantas infelices almas. Considerad la amenaza que intima Dios a las almas tibias. Ni eres frío, ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, mas porque eres tibio, que ni eres frío ni caliente, te comenzaré a vomitar de mi boca. Sí, vale más en alguna manera ser frío, privado de la gracia de Dios, que tibio, porque el que es frío puede ser despertado por los remordimientos de su conciencia y mudar de vida, pero el que es tibio se duerme en sus defectos, sin pensar ni siquiera en corregirse, y casi no da esperanza alguna de remedio. Decía el venerable Padre Luis del Puente, que había cometido una infinidad de faltas durante su vida, pero que nunca había hecho paz con ellas. Hay muchos que hacen paces con sus defectos, y esta es su perdición, sobre todo cuando se trata del amor propio, de la vanagloria, de la avaricia, de una antipatía, de una afección desarreglada hacia una persona de diverso sexo. Entonces es muy de temer que para tales almas los cabellos, en expresión de San Francisco de Sales, no se conviertan en cadenas que los arrastren al infierno. A lo menos no llegarán jamás tales almas a la perfección, y perderán aquella grande corona que Dios les tenía preparada, si hubiesen sido fieles a la gracia. Desde el momento en que el pájaro no haya nada que le detenga, toma su vuelo a sí mismo el alma. Cuando no tiene adhesión alguna a la tierra, vuela de repente al seno de Dios. Mas cuando está ligada, un hilo solo basta para privarla de volar a Dios. ¿Cuántas personas espirituales dejan de santificarse porque no se esfuerzan en desprenderse de ciertos pequeños apegos? Todo el mal viene de que se tiene poco amor a Jesucristo. Los unos están llenos de estimación de sí mismo. Los otros se irritan de todo suceso contrario a su voluntad. Estos comen mucho por razones de salud, aquellos sumamente distraídos en su interior. Escuchan a menudo con avidez discursos extraños al servicio de Dios y propios únicamente para satisfacer sus caprichos. Y los otros, en fin, se sienten heridos del menor disgusto que creen recibir, se turban, faltan a la oración, o a lo menos al recogimiento que la oración exige. Pasan en un instante de la alegría a la tristeza o a la cólera, según que sus negocios salen o no a la medida de sus deseos. Todas estas personas, pues, no aman, o aman muy poco a Jesucristo, y desacreditan la verdadera devoción. Mas, ¿qué debe hacerse para salir de este infeliz estado de tibieza? Aunque sea sumamente difícil,
que una alma tibia vuelva a su primitivo fervor, dice el Señor, que lo que es imposible al hombre no lo es a Dios. Es pues indispensable rogar, tomar los medios necesarios, y el éxito es seguro. Los medios para salir de la tibieza y avanzar en el camino de la perfección se reducen a los siguientes. Primero, el deseo de esta perfección. Segundo, la resolución de hacer todos los esfuerzos para llegar a ella. Tercero, la oración mental. Cuarto, la comunión frecuente. Quinto, la oración o la súplica. El primer medio es, pues, el deseo de la perfección. Los santos deseos son como las alas que nos levantan de la tierra, porque dice San Lorenzo Justiniano que todo deseo de santidad, por una parte, infunde la fuerza necesaria para caminar hacia la perfección, y de otra torna más dulce y más fácil el camino. El que tiene un verdadero deseo de la perfección no pasa días sin hacer algún progreso, y si persevera, al fin llegará a ella. Por el contrario, el que carece de este deseo retrocederá de continuo y se hallará siempre más imperfecto que antes. En la senda de la salud, dice San Agustín, no avanzar es volver atrás. El que no hace el menor esfuerzo para avanzar, retrograda y es arrastrado por la naturaleza corrompida. Grande error es el decir, Dios no quiere que todos nosotros seamos santos. Dios quiere, dice San Pablo, que seamos todos santos, cada uno en su estado, el religioso, el secular, el sacerdote, el casado, el negociante, el militar. Todos, en fin, deben ser santos según su estado. Santa Teresa asegura que si nuestros pensamientos son elevados, sacaremos de ello grandes ventajas. No debemos, pues, cortar ni reducir nuestros deseos, sino esperar que con el auxilio de Dios y haciendo todos nuestros esfuerzos, podremos poco a poco llegar a la perfección de los santos. La santa había siempre visto a las personas de valor hacer grandes progresos en poco tiempo, porque decía que el Señor se satisface tanto del simple deseo como de su cumplimiento. No concede Dios señalados favores, sino a aquellos que han deseado vivamente su amor. No falta jamás en recompensar los buenos deseos de esta vida. Ama las almas generosas con tal que se desconfíen de sí mismas. Esta santa tenía un deseo tan grande de amar a Jesucristo que un día llegó a decirle que poco le importaba ver a los otros gozando de una gloria mayor que la suya en el paraíso, pero que no sabía cómo soportará que hubiese quienes más que ella amasen a Dios. Llenémonos pues de valor. Dios es bueno y libera hacia el que le busca con todas las fuerzas de su corazón. Nada hay, ni aun las culpas pasadas, que pueda impedirnos el llegar a ser santos, si verdaderamente lo deseamos. Dice Santa Teresa, el demonio nos representa como un orgullo el tener ideas elevadas y querer imitar a los santos, pero nos es sumamente provechoso el excitarnos a grandes cosas, porque aun cuando el alma no tenga por de pronto fuerzas bastantes para llegar al término, con toda toma un vuelo generoso que la lleva muy lejos. Anuncia San Pablo que todo contribuye al bien de aquellos que aman a Dios. La glosa añade, hasta los mismos pecados cometidos pueden cooperar a nuestra santificación, en cuanto su memoria nos hace más humildes y más reconocidos,
a vista de los beneficios de que Dios nos ha colmado después de haberle ofendido tanto. Nada puedo, debe pensar el pecador, nada merezco sino el infierno, pero tengo que haberlas con un Dios infinitamente bueno, que ha prometido atender a cualquiera que le pide, y pues que me ha librado de la muerte eterna, que quiere santificarme, y me ofrece para ello su socorro. Puedo pues santificarme, no con mis propias fuerzas, sino con la gracia de mi Dios que me fortifica. Cuando pues concebimos buenos deseos, apoyados en Dios y llenos de valor, tratemos de ejecutarlos, y si hallamos alguno que nos parezca impracticable o que realmente lo sea, resignémonos a la voluntad de Dios, que debe ser siempre preferida a la nuestra. Santa María Magdalena prefería quedar privada de la perfección que tenerla sin la voluntad de Dios. El segundo medio para llegar a la perfección es la resolución firme de entregarse del todo a Dios. Personas hay que son llamadas a la perfección y que la desean, mas porque les falta esta resolución, viven y mueren en su tibieza y en sus imperfecciones. No basta desear la perfección, es menester también una firme resolución de obtenerla. ¿Cuántas almas se alimentan solamente de deseos y no dan paso alguno en las vías del Señor? Tales son los deseos de que habla el sabio, que matan al perezoso. El que es indolente todo se le va en deseos, pero jamás toma la firme resolución de emplear los medios propios de su estado para santificarse. Se le oye decir que no haya yo nacido en un desierto y no aquí. ¿Quién me diera poder pasar a otro monasterio? Entonces me daría todo a Dios. Entretanto, no puede sufrir un compañero que le disguste ni soportar la menor contradicción. Ocúpase en cuidados superfluos, cae en mil faltas de golosina, de curiosidad, de orgullo, y suspira exclamando, que no sea yo, que no pueda, etc. Semejantes deseos más que útiles son dañosos, porque el espíritu se nutre de ellos y se adormece en sus imperfecciones. Decía San Francisco de Sales, una persona unida a un empleo o a un destino no debe entretenerse en desear otro género de vida que el que se conforma con su estado actual, ni otros ejercicios incompatibles con este mismo estado. Este pensamiento disipa el corazón y produce en él cierta languidez en los ejercicios a que está obligado. Débese, pues, desear la perfección y tomar con valor los medios para llegar a ella. Dios, según Santa Teresa, no quiere sino una buena resolución. Lo demás queda a su cargo. El demonio no teme a aquellas almas que carecen de resolución. La oración mental sirve para hacernos emplear los medios que conducen a la perfección, mas a veces se pasa mucho tiempo meditando, sin jamás concluir nada. Prefiero, decía la misma santa, una meditación corta que produzca grandes efectos a la que dura muchos años sin que en ella se resuelva nunca hacer alguna cosa notable por Dios. Tengo probado que si desde un principio se resuelve hacer algo con la mira de agradar a Dios, por difícil que sea, no hay que temer. La primera resolución ha de ser la de morir antes que cometer un pecado con deliberación, por pequeño que sea. Verdad es que sin la ayuda de Dios no podemos vencer las tentaciones, mas Dios quiere que empecemos por hacer todos nuestros esfuerzos, después de los cuales Él nos da su gracia para ayudar nuestra debilidad y hacernos conseguir la victoria. Esta resolución aleja todo obstáculo y nos hace avanzar sin temor.
porque nos ofrece la seguridad de que nos hallamos en la gracia de Dios, conforme a aquellas palabras de San Francisco de Sales. La mayor certitud que podemos tener en este mundo de estar en gracia de Dios no consiste en un amor sensible hacia Dios, sino en una entera e irrevocable resignación a su voluntad y en una firme resolución de no consentir jamás en pecado alguno, o ni grande ni pequeño, es decir, que esta certitud consiste en una grande delicadeza de conciencia, que no es escrúpulo. Es preciso ser delicado para ser santo, pero el escrúpulo es un defecto muy perjudicial. Se debe obedecer al Padre Espiritual y vencer los escrúpulos, que no son sino aprensiones vanas y fuera de razón. Es indispensable después resolverse a escoger sin reserva lo mejor, esto es, no solamente lo que es agradable a Dios, sino hasta lo que le es más agradable. San Francisco de Sales invita a comenzar por una fuerte y constante resolución de darse todo a Dios, protestándole que en adelante queremos pertenecer a Él sin ninguna reserva y renovar a menudo esta resolución. San Andrés Avelino hizo voto de adelantar todos los días en la perfección. Sin embargo, para ser santo no es necesario hacer este voto, pero es preciso que todos los días se trate de dar algunos pasos en la perfección. San Lorenzo Justiniano asegura que una vez se haya entrado de todo corazón en el camino de la perfección, se siente crecer siempre más y más el deseo de progresar en él, y que este deseo se fortifica a medida que se va adelantando, porque cada día se adquieren nuevas luces. Crece siempre no tener virtud alguna, ni hacer el menor bien, y si el bien que se obra es evidente, parece tan imperfecto que se hace de él muy poco caso. Entonces se trabaja de continuo para adquirir la perfección sin cansarse jamás. Es menester además poner en práctica inmediatamente las resoluciones que se hayan hecho, sin aguardar mañana. ¿Quién sabe si después tendremos tiempo? Seguid en esto el consejo del Eclesiastés. Cualquiera cosa que puede hacer tu mano, óbrala con instancia. Esto es, no queráis diferir lo que podéis hacer desde luego. Y la razón es, porque ni obra, ni razón, ni sabiduría, ni ciencia habrá en el sepulcro, a donde caminas aprisa. En la vida futura se acabaron ya el tiempo y los medios de hacer bien y de merecer. Después de la muerte lo que está hecho, está hecho. Una religiosa llevaba una vida muy tibia. El padre, Lancicio, dio en su convento ejercicios espirituales. La religiosa, ni pensando siquiera en salir de su estado de tibieza, asistió a ellos mal de su grado al principio, mas apenas hubo escuchando el primer discurso, cuando corrió a arrojarse a los pies del predicador, diciéndole: Padre mío, yo quiero santificarme. Y luego, en efecto, 8 meses después murió por la gracia divina, en olor de santidad. Dije yo, voy a empezar, decía el profeta rey. San Carlos Borromeo repetía también todas las mañanas: Hoy es el día que empiezo a servir a Dios. Así debemos obrar nosotros, como si realmente no hubiésemos practicado todavía bien alguno. En efecto, todo cuanto hacemos por Dios es nada, pues el hacerlo es nuestro deber. Tomemos pues cada día la resolución de darnos a Dios. No nos paremos en lo que hacen los otros, pues pocos hay que de veras trabajen en hacerse santos.
San Bernardo dice, si queremos imitar el común de los hombres, seremos siempre imperfectos como ellos. Preciso es vencerlo todo, renunciar a todo, para conseguirlo todo. Como no acabemos por dar todo nuestro corazón a Dios, decía Santa Teresa, tampoco no nos dará Él todo su amor. Dios mío, muy poca cosa es todo cuanto se hace por Jesucristo, pues Él nos dio su sangre y su vida. Todo cuanto pudiéramos hacer por Dios no es más que basura en comparación de una sola gota de la sangre que por nosotros derramó el Salvador. Los santos nada perdonan cuando se trata de agradar a Dios, que se nos dio todo entero y sin reserva, precisamente para obligarnos a no negarle nada. Dios se os dio todo a vosotros, dice Santo Crisóstomo. ¿No es muy justo que os deis todo a Él? Él murió para todos nosotros, dice el apóstol, para que cada uno de nosotros no viva sino para amarle. El tercer medio para santificarse es la oración mental. El que no medita las verdades eternas, según Gerson, no puede sin milagro vivir como cristiano. Y la razón es porque sin la oración mental quedamos sin luz y caminamos palpando tinieblas. Las verdades de la fe no pueden ser perceptibles a los ojos del cuerpo, sino solamente a los del alma, cuando se medita. El que no las medita no las ve y camina por consiguiente entre tinieblas, siendo muy fácil en tal estado que se adhiera a objetos sensibles y que desprecie los bienes eternos. Porque aunque a nuestro parecer no haya imperfecciones en nosotros, escribe Santa Teresa, cuando Dios abre los ojos del alma, como en la oración lo suele hacer, parécense bien estas imperfecciones. Opina San Bernardo que el que no medita no tiene horror de sí mismo, porque no se conoce. La meditación arregla las afecciones del alma y dirige nuestras acciones hacia Dios, pero sin ella las afecciones se pegan a la tierra, con ellas se conforman las obras y todo está en desorden. Se lee que una religiosa, estando en oración, escuchó a un demonio que se gloriaba de haber hecho omitir la oración ordinaria a otra religiosa, y vio en espíritu que, alentado el tentador por este primer triunfo, la tentaba de más para que consistiese en una falta grave. Ella estaba a punto de sucumbir si la otra no se lo hubiese advertido al instante y preservado de la caída. Decía Santa Teresa que el que renuncia a la oración mental no tarda en parecerse a una bestia o a un demonio. El que abandona, pues, la oración mental, cesará también de amar a Jesucristo. Es la oración la feliz hoguera en donde se enciende y se conserva el fuego del divino amor. Santa Catalina de Bolonia decía que quien no adquiere el hábito de la meditación se priva del dulcísimo lazo que une el alma con Dios, y así no será de admirar que en tal estado de frialdad le lleve el demonio a nutrirse de un fruto emponzoñado. Al contrario, según Santa Teresa, el que persevera en la oración, por esfuerzos que haga el demonio para conducirle al mal, llegará ciertamente por una gracia particular de Dios al puerto de salud. El que no se detiene en el camino de la oración, aun cuando llegue tarde, no faltará en llegar, y asegura la misma santa que si tanto se fatiga el demonio para desviar las almas de la oración, es porque sabe
que es pérdida ya para él el alma que a tan santo ejercicio se dedica. ¿Cuántas ventajas no se sacan de la oración? Ella llena el alma de santos pensamientos, de piadosos afectos y de firmes resoluciones de darse enteramente a Dios. Y enseguida el alma sacrifica el Señor todos los placeres de la tierra, todos los apetitos desordenados. No puede haber gran perfección, decía San Luis Gonzaga, sin mucha oración. Pónganse atención en estas notables palabras. Gracias por escuchar este capítulo. Nos vemos en el próximo video. Bendiciones en la divina voluntad.